Tengo el gusto nuevamente de compartir con todos ustedes lo que va a ser esta emisión de nuestro programa, cuyo epicentro permanentemente es el análisis político, profundizar en aquellas cuestiones que hacen a la vida de todos los días y también a la promesa de la política, ¿no? De esto hemos hablado muchísimo y lo volveremos a hacer esta noche. Yo quiero compartir con usted dos o tres informaciones que son importantes. La primera de ellas, agradecerle muchísimo al señor Fernando Borroni, a Julia Mengolini, quienes han tenido, creo yo, el honor y al mismo tiempo la responsabilidad, y yo he tenido también el honor de compartir con ellos la conducción de Caníbales en las últimas semanas, así que este enorme agradecimiento al gran amigo Fernando Borroni, también a Julia Mengolini, amiga y excelente profesional. A partir de allí, por supuesto, hay muchísimas noticias para compartir con ustedes esta noche. Vamos a tener primicias, quédese porque hay información política de último momento, guarda una relación directa, sin ninguna duda, con lo que es el epicentro, la noticia. Esto es la conformación de la mesa política del Frente de Todos. Esta es la gran noticia, ¿no? Esta es, uno quisiera, al menos, la noticia que va a ordenar el frente político de aquí en adelante, y en todo caso vamos a ver cuál es la interacción con la oposición política, porque la oposición también ha tomado nota de lo que ha sucedido la última semana y por supuesto no está tranquila. Por supuesto no está tranquila. Al margen de los debates que se dan en Juntos por el Cambio, al margen de los pases de factura que uno puede ver en forma ordinaria, bueno, también ha generado, ha sido una especie de pequeño terremoto la conformación de la mesa política del Frente de Todos en un contexto donde se le pide pragmatismo precisamente a quienes forman parte de esa mesa. Un hecho político del día que es importante, que va a quedar enmarcado en la emisión de este programa, es el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta de la Nación, a quien le mandamos un beso muy grande, y vamos a compartir algunas informaciones, algunos datos vinculados justamente con este tema, porque todo el espectro, enorme, amplio espectro político, y sobre todo estamos hablando del oficialismo, de quienes forman parte de la coalición del Frente de Todos, se han manifestado a lo largo de las últimas horas, y les ha respondido Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a dar en primer lugar aquello que es lo último, así enseñan los maestros del periodismo, hay que dar lo último, lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, esto que ustedes ven en pantalla es el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner hace apenas algunas horas nada más. Muchísimas gracias, dice la vicepresidenta, a todos y todas por los saludos de cumpleaños que me enviaron, por los mensajes de amor, por los videos increíbles. Lo siento a todos y todas muy cerca de mi corazón. Un mensaje sumamente cariñoso, como es habitual en ella, así que esta ha sido la gran respuesta. Ha sido tendencia durante todo el día. Cristina cumple ha sido el hashtag que bueno, ha estado prácticamente en la red social durante las últimas 24 horas y que ha sido tendencia. Claro, yo le decía, distintos referentes del oficialismo se han manifestado. Tomamos a dos de ellos nada más, pero han sido infinidad. Por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, dice: feliz cumpleaños CFK Argentina, gracias por tu militancia y tu lucha para transformar la vida de nuestro pueblo. Y el hashtag al que yo hacía mención, hay varios, ¿no? Por cierto, pero uno que está allí mencionado es Cristina cumple siempre. Cristina cumple siempre. Vemos, señor director, el otro que habíamos elegido. Hay muchos, la verdad que la producción en un enorme esfuerzo tuvo que hacer síntesis. El flamante jefe de gabinete. Estamos hablando de Agustín Rossi, quien se manifestó de esta manera: feliz cumpleaños CFK Argentina, que pases un hermoso día. Y acá está el otro hashtag del que yo le hacía mención, que es Cristina cumple. Cristina cumple. Bueno, este ha sido también un ordenador del día, no hay duda, porque uno se ponía, en todo caso, a cotejar quién envió saludos, quién todavía no lo ha hecho. Bueno, a lo largo del programa seguramente vamos a dar un marco conceptual un poquito más importante. Ahora, yo les mencionaba como hecho político, un hecho positivo, esto hay que subrayarlo. Un hecho positivo en función de los temas que hemos desarrollado en las últimas semanas, en los últimos meses desde aquí, desde Caníbales, donde lo que se discutía era, bueno, en qué momento se sienta el Frente de Todos y empieza con lo que es una discusión hacia adentro.
Ha trascendido mucho de lo que se ha dicho, uno podría decir que hasta se han gritado algunas cosas, pero lo cierto es que más allá de esto, que tiene que ver con la dinámica de la política y de lo político, lo concreto es que se trata de un hecho positivo para aquellos que buscan en la formulación del Frente de Todos, bueno, lo que podría ser el entusiasmo de una promesa electoral. Entonces, en ese punto hay que reconocer esto, hecho positivo. Segundo, un hecho político ineludible, ¿no? Porque ordena. Yo le decía, la oposición empieza a reaccionar. Bueno, el oficialismo también. Y en todo caso veremos en los próximos días, y esto es información, que va a haber numerosas definiciones con respecto a este tema. Es decir, la propuesta, la iniciativa, que por cierto ha recuperado el gobierno, ha recuperado el oficialismo todo en términos de lo que es el Frente de Todos, bueno, también lo ha puesto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un lugar interesante, un lugar que al resto de la coalición le interesa que él conserve. Esto es, aquel que tuvo la iniciativa de sentarlos en una mesa a todos quienes son, digamos, accionistas del Frente de Todos, podemos decir, todos quienes tienen algún tipo de interés en que esa coalición siga teniendo y constituyendo una oferta electoral en la Argentina. Entonces, me parece que ahí aparece el otro dato fundamental, que es el pragmatismo, algo que uno le pedía al gobierno, pero además le pedía a la coalición toda. Uno podría decirle a Alberto Fernández que tuvo escaso pragmatismo. ¿Para qué? Bueno, no para gobernar, pero sí para ser el referente ineludible de un frente electoral que probablemente tendría que haberse definido antes que ahora, pero que bueno, nunca es tarde, uno podría preguntarse. Nunca es tarde. Es una de las respuestas que buscaremos a lo largo de esta noche. Por supuesto, quienes formaron parte de la mesa del Frente de Todos en la última semana, quienes estuvieron discutiendo allí, han trascendido muchísimas cosas que vamos a ir compartiendo. Se manifestaron después, una vez que, bueno, que todos salieron de esa reunión, salieron muy tarde, alrededor de las 2 de la mañana, y al otro día, en distintas entrevistas que fueron dando, no todos, por cierto, hay que mencionar también que, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo allí, estuvo Máximo Kirchner, el diputado, y también este es un dato bastante fuerte, porque le dio, creo yo, otra estatura a lo que estaba sucediendo allí, pero yo le decía, algunos referentes de ese espacio, bueno, se manifestaron en distintos medios. Vamos a compartir lo que decía el ministro del Interior, Guado de Pedro. Parte de la discusión de la mesa tiene que ser eso, tiene que ser poner las reglas claras de cómo va a ser el funcionamiento en el caso de que haya paso. Ayer quedó claro para un sector que eso tranquilamente se puede dar, y otros pensamos que es muy difícil que haya una paso contra el presidente, pero bueno, será cuestión de consensuar. Bueno, allí estaba el ministro del Interior, Guado de Pedro, a quien todos, por supuesto, siguen, no solamente porque tiene un rol protagónico dentro del gobierno nacional, sino además también porque se entiende que está cercano a las ideas que en este momento tiene Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos que comulga con muchas de ellas. Entonces se lo sigue de cerca, la razón por la cual también lo estamos citando esta noche. Yo le decía que el pragmatismo es importante. Ahora, ¿por qué uno podría pensar que eso es relevante de aquí en adelante? Bueno, porque ese pragmatismo denota que hay una conciencia. Uno se pregunta si esto pasa por primera vez en el Frente de Todos, pero digo, hay una conciencia de que tiene que haber unidad. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿con eso alcanza? ¿Es acaso condición necesaria? Seguramente. ¿Es condición suficiente? Probablemente no. ¿Y por qué? Bueno, porque de lo que estamos hablando no es solamente de una tertulia política que debe pasar desapercibida, o donde lo que está planteado es sentémonos todos a discutir aquellas cuestiones que en la gestión no están resultando, sino porque además aquí lo que hay que resolver es cómo se conforma un programa que constituye una promesa electoral y además algo fundamental, que entusiasme. Es decir, tiene que entusiasmar. La política es justamente, es eso, es entusiasmar con un proyecto de país que por ahí hasta ahora al menos no se dio, probablemente no se dio, aunque esté gobernando el oficialismo, ¿no? Y quizás haya que discutir eso y ver cómo se canaliza en distintas ideas y cómo se hace cuerpo con eso, con candidatos, con candidaturas.
Entonces la pregunta que está allí vigente es ¿qué tan pragmáticos son todos quienes están formando parte de ese frente de todos? Y yo creo que usted y yo podríamos hacer una lista imaginaria de una jerarquía y uno podría decir, bueno, este es más pragmático, este es más terrenal y este quizás no tanto. ¿No se da cuenta que tal cosa o tal otra, ¿no? Que hace falta una definición en el corto plazo? Y uno ahí me parece que podría meter otras preguntas que son importantes. ¿Cuál es el saldo del primer encuentro? Bueno, me parece importantísimo, yo le decía, por esto del pragmatismo, por la conciencia que se toma, pero también por el mensaje que queda en un documento que ha sido consensuado entre todos, por supuesto, y donde quizás el rasgo fundamental, se lo leo, son 2 palabras, es disponer de acciones necesarias para impedir la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que era una condición que estaba allí flotando en términos de la discusión que se daba y que me parece que quedó de una forma bastante interesante planteado. Es decir, ese es el punto de partida. ¿Cuáles son las acciones que uno puede hacer para que Cristina no esté proscripta y en todo caso la decisión sea si se va a presentar como candidato o no, pero donde no tenga colgando de su cabeza una persecución que promete una y otra vez ceñirse sobre ella, ¿no? Este me parece que es el gran dato. Hay una mención interesante al liderazgo de Cristina y al mismo tiempo hay otra mención a la potencia electoral y lo que dice el Frente de Todos es no queremos que alguien, en este caso la justicia, en este caso la Corte Suprema, llámelo como quiera, nos saque la posibilidad de utilizar la potencia electoral de Cristina en una fórmula que vaya a saber uno si Cristina va a ser parte o no. Eso se verá más adelante. Pero lo que dice el Frente de Todos es nosotros necesitamos del liderazgo y de la potencia electoral. Esto está dicho en el documento. Ahora, yo le decía, ¿alcanza con la unidad del Frente de Todos? Bueno, claramente no. Y acá entra una pregunta que es fundamental, y vamos a compartir lo que decía el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, porque la pregunta es, ¿puede el gobierno, en pos de generar una promesa electoral, atar esa promesa a lo que es la gestión en este momento? ¿Le conviene? ¿Conviene tener como precandidato, llamémoslo así, aunque él diga que no, a Sergio Massa, cuando realmente ha sido alguien que se ha puesto los pantalones del gobierno y que de alguna forma ha tratado de bajar la enorme presión inflacionaria? Recuerde usted que tuvimos a mediados de julio del año pasado más de 7 puntos de inflación. Entonces, lo que uno ve allí es, bueno, que va a haber que tomar definiciones, pero donde claramente la inflación es algo que podría carcomer un poco las posibilidades de un sector del oficialismo si realmente se quiere pegar permanentemente la gestión a la promesa electoral. Esto decía Capitanich, ahora lo compartimos. Fue una reunión muy extensa, muy productiva, en donde ratificamos primero la unidad del Frente de Todos, segundo, la estrategia para evitar la proscripción de Cristina. Eso significa un plan de acción y obviamente una comisión a los efectos de lograr que ella desista de la voluntad de no participar en las elecciones como candidata. Y en tercer lugar, generar un acuerdo programático con el objetivo de garantizar el triunfo electoral para el año 2023. ¿Van a tratar de que Cristina sea candidata? ¿La van a tratar de convencer? Ahí hay una comisión que va a hablar con ella seguramente y eso se va a designar próximamente para que se plantee esta situación. Bueno, yo le hablaba del ministro de Economía, de Sergio Massa, y también tengo que hablarle apenas, ¿no? Una pequeña acotación vinculada al tema inflacionario, porque el propio Massa se ha puesto como objetivo tratar de bajar la inflación en la Argentina, como si fuese tan fácil, claramente no, y él lo sabe. Estoy seguro que lo sabe. Ahora, ¿cuáles son los factores, los elementos que están haciendo que la inflación sea difícil de domar? Bueno, para ponerlo en claro, los precios más importantes de la economía. ¿Cuáles son? Bueno, el tipo de cambio oficial, probablemente, la tasa de interés, este es otro de los, yo estaba tratando de tomar algún apunte, las tarifas, por ejemplo, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos, lo que yo le decía, el tipo de cambio oficial, que es el que controla el gobierno, y también las tasas de interés. Bueno, hay más, hay cuestiones que tienen un carácter estacional,
que forman parte de la canasta básica, y después hay cuestiones que son excepcionales, ¿no? La pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, hay cuestiones que también hacen que determinadas variables, como el precio de la energía, por ejemplo, pueda subir. El precio de la energía es también otro de los precios más importantes de la economía. Lo que me parece que es fundamental marcar aquí es que 2 o 3 de estos precios que son fundamentales y con los cuales uno tiene que tener cooperación si lo que quiere es bajar la inflación, 2 o 3 de estos precios están atados al acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, que hay una promesa de cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario que te obliga, o en todo caso te circunscribe, a que vos tengas, por ejemplo, que evolucionar el tipo de cambio en función de la tasa de inflación que tengas, o a que tengas que subir la tasa de interés para tratar de sacar pesos de la economía, o que tengas que tener tarifas cada vez más elevadas, porque precisamente lo que te pide el Fondo Monetario es que recortes el gasto público y los subsidios son una parte de ese gasto público. Entonces, fíjense cómo en algún punto llegamos al acuerdo con el fondo cuando hablamos de inflación y cómo uno podría proyectarse del acuerdo con el Fondo Monetario a lo que ha sido el desmanejo financiero en la gestión del expresidente Mauricio Macri, que parece que ahora, porque por supuesto los vemos a todos quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, dando clases de economía, advirtiendo que va a explotar no sé qué, cuando en realidad mucho de lo que tiene lugar hoy tiene una correlación directa con esto que yo le estoy contando. No solamente la imposibilidad de financiarse en los mercados, que quedaron totalmente cerrados una vez que uno le golpeó la puerta al Fondo Monetario, sino además también que tenés que cumplir un acuerdo con el fondo que es inflacionario. Que es inflacionario. Como le acabo de mostrar, los precios más importantes de la economía, algunos, casi todos, están atados a un acuerdo. Y ese acuerdo, hasta ahora al menos, se está cumpliendo. Entonces, atención con este dato. Ahora, yo quiero remontarme a las definiciones de Sergio Massa. Yo le decía que hay, creo yo, 2 líneas a seguir a partir de ahora, una vez que se conformó la mesa del Frente de Todos, y es si se va a hablar de la gestión o en todo caso se va a trabajar en la promesa electoral, que tiene que entusiasmar, por supuesto. Del lado de la gestión está Sergio Massa, el ministro de Economía. Él ha dicho, miren, mi función no es compatible con acumular capital político para presentar una candidatura. Pero está claro que él se planteó como objetivo algo que es muy difícil, como es bajar la inflación en Argentina en este momento y con el paraguas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me interesa que comparta conmigo la definición que daba Sergio Massa. A ver. Tengo una responsabilidad política como líder del Frente Renovador, como parte integrante de la conducción de la coalición. No me asigno ningún rol más allá del que tengo, pero yo creo que, digamos, la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina. Entonces no va a ser. Se puede dejar de ser ministro de Economía en abril, mayo, junio. Me parece que en todo caso lo que hay que hacer es cumplir con los objetivos que la sociedad espera que cumpla, no correr atrás de la búsqueda de nada distinto a lo que tengo que hacer hoy. Hoy tengo que ser ministro de Economía. Bueno, yo le decía 2 caminos, uno este que estamos marcando, el otro la posibilidad de una promesa. Y la pregunta no la hago yo, sino que la hace Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, usted lo conoce, porque lo que él plantea es, bueno, no solamente un frente electoral hay que armar también, dice él, y a mí me interesa traerlo esta noche, un frente de lucha. Un frente de lucha que no solamente hable de la proscripción de Cristina, sino que también hable del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, que parece que ha quedado olvidado y que realmente habría que hacer un duelo vinculado con eso. Y había que hacer creo yo, un capítulo verdadero de reflexión sobre el tema, y qué mejor que el seno de la mesa del Frente de Todos para realizarlo, y quizás a partir de ahí empezar a construir algo que obviamente tiene que tener como objetivo final algo fundamental, que no está dicho demasiado, que es que hay que ganar la elección, que el Frente de Todos tiene que ganar la elección, y que en todo caso la conformación de una fórmula tiene que tener como objetivo final la probabilidad de ganar esa elección. Entonces, ahí uno podría pensar que una vez que se define ese objetivo, que tiene que estar dicho y para el cual hay que trabajar, bueno, que ahí hay algunos candidatos que funcionan mejor que otros probablemente, y cuya promesa electoral se puede trabajar mejor que la de otros. Y entonces, bueno, discutiremos cuál es
el programa de gobierno que se tiene que ofrecer a la sociedad, de qué manera se puede oponer a todo un sector que tiene que ver con el liberalismo, que tiene que ver con el fascismo, neofascismo. ¿Cuál es la promesa que se puede oponer a eso? Y en todo caso, a partir de allí, ¿cómo se puede elaborar justamente una propuesta que sea competitiva? Lo que pasa es que hasta ahora, al menos, el objetivo de ganar, obviamente, digo, estoy hablando de una obviedad, seguramente, pero probablemente eso sea un ordenador nato de lo que hoy por hoy realmente no está tan claro. La promesa de ganar y además estas menciones que le hacía a algo que es fundamental y que lo considero un punto de partida para trabajar en lo que es la propuesta del Frente de Todos. Señor director, ¿me acompaña? ¿Me voy a la mesa? Ahí está.